necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y de ser necesario procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. El principio de buena fe es el primer principio reconocido de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos, y tiene distintas funciones como ser regla de interpretación, eximente de responsabilidad, correctiva de la conducta humana, y a lo que atiene al abuso del derecho consiste en una actitud antifuncional, es decir, se ejerce un derecho de manera irrazonable e injusta, un derecho propio, afectando el derecho de otro. En materia de dominio, el abuso del derecho, el Código Civil y Comercial derogado, ahí está, concepto y fundamentos. Y en materia de dominio, el Código Civil derogado establecía que era inherente a la propiedad que el propietario puede hacer uso, goce y disponer de la cosa conforme a su voluntad, y podía destruirla, desnaturalizarla, sin que ello sea restringido porque afecta a un tercero o lo prive de una comodidad o de un beneficio. Ya la ley 17.711 sustituye este texto estableciendo que era inherente a la propiedad usar, gozar y disponer, pero conforme a un ejercicio regular. El nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 1941, al establecer el dominio, al definir al dominio perfecto, establece que el dominio perfecto es aquel que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer, pero aclara que dentro de los límites establecidos por la ley. Exacto. Y uno de estos límites sería el abuso del derecho. Exacto. Ya entrando a lo que son los límites al dominio, se encuentran regulados en el capítulo 4 del título 3 del libro 4 del Código Civil y Comercial, y como dije anteriormente, al definir al dominio perfecto y determinar todas las facultades amplias que se otorgan al dueño, aclara que esto ocurre dentro de los límites establecidos por la ley. Es decir, que el derecho real de dominio es absoluto en el sentido de que le otorga amplias facultades a su dueño, pero no es absoluto en el sentido de ilimitado. Exacto. Estas limitaciones que se imponen al dominio deben ser razonables, ya que si desnaturalizan el derecho, estarían afectando al derecho de la propiedad y por lo tanto sería inconstitucional. En el artículo 1970 del Código Civil y Comercial, al establecer los límites al dominio privado en interés público, se determina esta facultad extraordinaria del Estado de poder limitar al dominio. Kipper sostiene que el objeto, digamos, de estas limitaciones son conciliar los intereses opuestos de los vecinos, de los propietarios vecinos, y determinar los límites dentro de los cuales se ejerce el derecho real de dominio. Como concepto, Kipper dice que los límites al dominio son las normas legales, nunca convencionales, que regulan ese derecho real, compatibilizando los derechos y obligaciones que por igual razón gozan los hombres en las relaciones de vecindad, en interés predominantemente privado, y en interés público para armonizar el derecho privado con el interés general y colectivo. Exacto. Y como fundamento dice que a raíz de este modo de compatibilizar el derecho privado con el interés general y el bien común, es la naturaleza social del derecho al dominio en su faz funcional lo que constituye este fundamento de las limitaciones. Exactamente. Después, otro punto de la unidad 5 es las diferencias con las servidumbres. Sí. Bueno, no sé si buscaron, pero para saber más o menos primero qué son las servidumbres, pues si no vamos a entrar al choque, ya sé que está mucho más adelante y que después nos remitimos, pero para saber más o menos de qué se tratan las servidumbres. ¿Por qué? Porque justamente estas servidumbres vienen a ser cargas reales, que muchas veces se las compara con los límites al dominio porque es como que restringen el uso, lógicamente,
sobre un predio, porque siempre que hablamos de servidumbre, hablamos de inmuebles, ¿sí? Nunca de muebles. Entonces, se los diferencia, no sé si llegaron a buscar. Yo busqué el concepto de servidumbre, sí. Que es el derecho real que se impone entre dos inmuebles, sí. a través del cual se le otorga al propietario del inmueble dominante a servirse, se le concede una utilidad sobre el otro inmueble, que es el sirviente sobre el cual se establece la carga. Exactamente. Como puede ser, por ejemplo, algún paso o para retirar agua, etc. Exactamente. Para algunos casos pueden ser forzosos, establecidos por ley, o muchas veces van a ser por la voluntad de las partes, digamos, en servicio o en pos de justamente este predio que se encuentre sin acceso a la vía pública. ¿Está bien? Bárbaro. Sí. Bien. Algunas diferencias, por ejemplo, los límites al dominio son recíprocamente impuestos a los propietarios, sí. Y en cambio las servidumbres suponen esto que estaba diciendo, una heredad sirviente en la que se establece la carga y la heredad dominante que se beneficia de esa carga. Exacto. No existe un beneficio recíproco. Sí. Los límites al dominio tienen como finalidad determinar los límites dentro del cual se ejerce el derecho a la propiedad, y en cambio las servidumbres son excepcionales. Es decir, todo dominio está sujeto a restricciones, pero no todo dominio reconoce servidumbre. Totalmente, sí. Como lo que estaba diciendo usted, en el límite al dominio la única fuente es la ley, en cambio las servidumbres pueden ser creadas por ley o por voluntad de las partes. Los límites al dominio pueden crear obligaciones, ocasionalmente obligaciones de hacer a los propietarios de los respectivos fondos, y en cambio las servidumbres imponen la obligación de abstenerse de hacer actos que afecten al ejercicio del derecho del propietario del fondo dominante. Claro, porque en los derechos reales nunca va a ser un no hacer, más bien un dejar hacer. Exacto. Y las restricciones a los límites del dominio no se inscriben, y las servidumbres, al recaer sobre inmuebles, deben inscribirse dentro del registro de la propiedad de inmueble a los fines de publicidad y oponibilidad a terceros. Perdón, al revés les dije, en los derechos de los límites al dominio siempre van a ser una serie, en cambio, al ser derechos reales la servidumbre va a ser en un no hacer o un dejar hacer. Siempre en miras del fondo dominante, porque si no es medio difícil de ubicarse a través de qué foco miramos, digamos. Bien. Después viene la clasificación, que yo solo los voy a nombrar porque fue en el punto 2 y en el punto 13 de desmembrar, que son límites por razones de interés público y límites emergentes de las relaciones de vecindad. Bien. Los límites impuestos por razón de interés público se imponen a la sociedad en miras del interés general y por necesidad, y se fundan necesidades colectivas. Sí. Y las emergentes de las relaciones de vecindad, acá los titulares de los derechos reales deben usar su inmueble respetando la utilidad de los demás y procurando también que se respete la propia. Kipper dice que se trata más bien de solucionar problemas entre vecinos que entre titulares de derechos reales. Totalmente. Hasta acá termina mi parte y luego retomo en el punto 4 con venta de lotes a plazos. Bárbaro, se entendió súper. Bueno, gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, yo voy a continuar hablando con el desarrollo del tema, que sería el punto 2. Y bueno, para eso, para hablar de los límites fundados en consideración de interés público, tenemos que hablar del artículo 1970, que dice: las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Es algo ya que nos estuvo hablando mi compañera anteriormente, que trata de
no solamente los límites al interés público, sino que también a las relaciones de vecindad, ¿no? Porque antes el código decía solamente que regían en los límites de interés público, y esto no era así porque también rige en lo que es de vecindad. Exacto. Bueno, los límites de interés público son en sentido amplio objeto del derecho administrativo, ¿no? Sí. La administración pública regula lo relativo al urbanismo y a la edificación por medio de códigos de planeamiento que son los municipales y provinciales. También a través del código de edificación, que es lo referente al uso, a la y subdivisión del suelo. O sea, esto crea numerosas limitaciones a la propiedad privada. O sea, también establece los tipos de edificios que se pueden construir, hasta qué altura, para qué fines, la superficie mínima, las actividades que se pueden desarrollar en ellos. Bueno, entonces, como vemos que lo regula el derecho público, esto genera dudas porque puede ser que en algún momento alguna administración ponga más limitaciones, pero esto no puede llegar hasta el extremo de desnaturalizar las garantías constitucionales. Bueno, ahora el siguiente punto que voy a hablar es de los límites a la libre disposición jurídica, que son las cláusulas no me sale bien la palabra. Inenajenabilidad. Una aclaración nada más que les hago, esto que estuviste diciendo anteriormente en el programa sale como las normas administrativas que limitan el dominio, y después tenemos estas de disposiciones jurídicas, límites a las disposiciones jurídicas, que son la cláusula de inenajenabilidad, la estructura en sí de los derechos reales, que lo vimos en la primera unidad, que era repasando un poco. Números clausus y demás. Otra aclaración que les hago antes de pasar, que no me acuerdo si vi o no en el cuadro comparativo, acuérdense que todo lo que sean límites no quiere decir que deban ser indemnizados, porque justamente los límites vienen a flexibilizar o a limitar, valga la redundancia, esta convivencia entre vecinos, entre la sociedad, ¿sí? En cambio, las servidumbres generalmente acarrean un tipo de indemnización porque es justamente un permitir hacer en un predio algo que si no estuviese la servidumbre sería legal que el dueño del predio que se da en servidumbre podría realizarlo, sin embargo se encuentra limitado en su hacer. Entonces eso sí genera indemnización. Las limitaciones al dominio en general no, a no ser que lógicamente se genere algún tipo de daño que tenga que ser indemnizado, ¿sí? Ahora seguimos. Bueno, con respecto a este artículo, en 1972, hay algunos supuestos que después voy a estar hablando, después de comentar el artículo, que dice: en los actos a título oneroso, es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Estas cláusulas son válidas si se refieren a persona o personas determinadas. En los actos a título gratuito, todas las cláusulas señalan en el primer párrafo son válidas si su plazo no excede de 10 años. Exacto. Si la convención no fija plazo o se establece un plazo incierto o supera 10 años, se considera celebrada por ese tiempo.
es renovable de manera expresa por un lapso que no exceda de 10 años contada desde que se estableció. Exacto. En los actos por causa de muerte son nulas las cláusulas que afectan las porciones legítimas o implican una sustitución fideicomisaria. Sí. Bueno, entonces, acá voy, digamos, desmenuzando el párrafo por párrafo, ¿no? Sí. Bueno, los actos a título oneroso. Me remito al artículo 234, que dice que son casos de inexigibilidad relativa, o sea que están fuera del comercio, las cosas cuya enajenación se hubiesen prohibido, y ahí nos da dos supuestos, o sea, dos incisos, que es el A, que es por ley, y el B, que es por actos jurídicos, en cuanto a este código permite tales prohibiciones. Bueno, entonces acá el código prohíbe la cláusula de enajenar a persona alguna, pero no a persona determinada. O sea que significa que si alguien enajena un inmueble, el acto jurídico se incluye la prohibición de venta ulterior a una persona determinada. Exacto. Siempre tiene que estar individualizado a quién o un grupo de personas. Lo que no puede ser es indistinto a todos, porque en realidad lo que se trata de preservar es justamente la parte del comercio, la comerciabilidad del bien. Claro. Bueno, entonces, esa cláusula es válida y está incluida en el título que integra el dominio. Y en el supuesto de que si existiera una violación a esta cláusula, que ha sido puesta como una condición resolutoria, entonces el anterior propietario puede demandar justificadamente, ¿no?, la nulidad del acto y reivindicar la cosa. Este tema lo habíamos tratado, como usted había dicho, y bueno, también se estipula que en caso de que la violación conlleva una pena de una multa, entonces será el cobro de esta multa lo único que pueda perseguir el anterior propietario. Y bueno, si la cláusula prohibitiva no estuviese pactada como condición resolutoria, ni tampoco impuesta como una multa, y es violada, entonces se interpreta que el anterior propietario puede demandar la devolución de la cosa a este tercer adquirente, que al estar inscrito en el registro no puede alegar con su buena fe. Exacto. Aún cuando la cláusula no estuviese registrada, de todos modos sería oponible, y su existencia surgiría de los estudios de los títulos, ¿no? Exacto. Bueno, acá también voy a hablar de la inhibición voluntaria, que algunas personas voluntariamente deciden inhibirse para garantizar los derechos de acreedores. Es una autolimitación a la facultad de disponer sobre todas las cosas registrables, pero que carecen efectos a terceros, porque son contrarias al artículo 1972 y tampoco encuadran en el previsto del artículo 30 de la ley 17.801. Entonces, por lo cual el registro de la propiedad inmueble no admite su inscripción. Con respecto a las limitaciones a la libre disposición en actos a título gratuito, o sea, sean de donación o testamento, se admite la prohibición de enajenar, pero no extenderse de un plazo mayor a 10 años. Exacto. Eso es lo que es importante de este artículo. Recargar que no se debe exceder de los 10 años en el caso de existir una limitación y no tenga un periodo exacto, se debe tomar como que se comprende dentro de los 10 años, ¿sí? Bueno, como dije, entonces el plazo es hasta 10 años, no puede ser mayor.
Y si se quiere renovar, se puede hacer, pero, por ejemplo, si fue un plazo de 5 años, entonces se puede poner otros 5 años más. Hasta cumplir, exacto. El máximo debe ser 10. Sí, no puede excederse más. Bien. Y bueno, el plazo cuenta desde que se estableció, desde que se otorgó el acto jurídico. Exacto. Bueno, otro supuesto es en caso de que se genera una comunidad. Y bueno, esto es hay que remitirse al artículo 2000, que dispone sobre los condominios, que puede pactarse que la cosa quede indivisa por un tiempo máximo también a 10 años. Puede ocurrir también que el condominio sea constituido por donación o testamento, con esa cláusula. En materia sucesoria, la ley 2330, creo que no estoy equivocando, creo que es 2330, autoriza a imponer la indivisión de los bienes hereditarios cuando la cosa deja a 2 o más herederos, aún forzosos, por un plazo no mayor a 10 años, y cuando hay menores y se trate de un bien determinado o de un establecimiento, que sea de acción de una sociedad, puede extenderse hasta su mayoría de edad. Exacto. Pero sin juicio de la facultad del juez, ¿no? Que es de autorizar la división antes del plazo establecido. Cuando ocurran circunstancias graves o de razones de manifiesta voluntad. Bueno, acá en la sustitución fideicomisaria es algo que tengo dudas todavía porque no llegan a comprender bien. Pasa que en realidad por eso yo les decía, en cuanto a este artículo, como bien dijiste en la filmina anterior, lo importante es resaltar cuál es el motivo, o sea, ¿puede darse el motivo de la cláusula de inenajenabilidad? Sí, puede darse, bueno. Lo que no puede ser es a persona o comunidad en general, lo que sí tiene que ser es a una persona determinada. ¿Por qué? Porque justamente lo que se trata es de que la cosa siga estando en el comercio y no se interfiera en esa comercialización del bien, ¿sí? Ahora, de tener la cláusula, en ese caso puede ser por un máximo de 10 años, y en el caso de no haberse agotado el tiempo y querer renovarlo, tiene que ser dentro de ese plazo establecido. Ahora, todo esto que vos mencionaste, por ejemplo, después cuando veamos condominio en la unidad 6, ahí vamos a ver en específico cómo se aplica. Cuando veamos, ¿qué otro más? Bueno, en la sustitución fideicomisaria ya lo vimos, pero yo lo que quiero que les quede bien es que no estudien punto por punto así como lo pusieron en la filmina, porque les va a confundir. O sea, está bárbara la explicación. El tema es que ya se expande por mucho lo que es en realidad lo que tocamos en esta unidad. Yo para que no se confundan con lo que viene, digamos. ¿Continúa, doctora? Sí. Si querés, pasamos ya a números clausus, que es otra de las limitaciones a la disposición jurídica. Después tenemos la limitación a la disposición material. Bueno, este concepto lo saqué del manual de Keeper, que nos dice que la limitación que sufre el titular del dominio es la falta de libertad para modificar por sí o por acuerdo de partes la regulación de sus derechos y obligaciones inherentes al uso y goce de aquel, o bien a la imposibilidad de crear por contrato otros derechos reales distintos de los reconocidos por la ley, o desmembrar su dominio con otros derechos reales no reconocidos por el Código. Eso es lo que encontré únicamente en el manual de Keeper. Ahora justo entró mi hija. Bueno, esto es lo único que había encontrado.
Ahora en la siguiente filmina voy a hablar de el camino de... En realidad es lo que vimos en el artículo 1884, que establece la estructura de los derechos reales, que tiene que estar establecido por ley, creado por ley, y su modificación está prohibida entre las partes, o sea que la creación la realiza la ley y la puede realizar a través de otras leyes suplementarias, sí, pero siempre establecido por el código o por dichas leyes. Sí, seguimos. Bueno, el artículo 1974 dice que el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso. No puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Como vimos acá, el dueño del inmueble debe dejar 15 metros desde donde está el cauce o la ribera. Y claro, porque antiguamente era de 30 metros, después se redujo a 15 y era justamente para esta tracción a través de sirga, o sea, de cuerda, digamos, de cualquier embarcación que esté próxima a la playa. Sobre ese predio no se podía construir ni hacer ningún tipo de refacción o bien dirigir el cauce a otra dirección, el cauce del río. claro, o sea, construcciones, plantaciones, o sea, todo lo que pueda obstaculizar el libre tránsito, entonces eso está prohibido. Exacto. Y si es que hace alguna de estas cosas, cualquier persona, por más que no sea un dueño colindante, puede exigir que se remuevan. Claro, que se remueva. Bueno, hay quienes ven en esto justamente un tipo de restricción, pero más bien una servidumbre administrativa, pero en realidad, como decíamos al principio, como no da lugar a ningún tipo de indemnización, se lo toma como una limitación nada más. Ahora bien, la indemnización siempre va a estar a cargo de quien realice obras en dicho predio y menoscabe el derecho de cualquier otra persona que se pueda ver afectada. Como bien dijo el compañero, no es necesario alguien que viva cercano a las obras que se hayan realizado, sino que pueda dañar de algún tipo cualquier embarcación o cualquier actividad que se realice en la zona y puede pedir que se remuevan, ¿sí? El juez va a determinar la remoción de eso y obviamente que la indemnización en el caso de corresponder. Profe, entonces, Sí. ¿este camino de sirga constituye un límite al derecho de dominio también? Totalmente, sí. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. Bueno, hasta ahí estaría llegando mi tema y estaría dejando a mi compañera que pase este tema. Perfecto. La zona vecina. Hola, profe, ¿me escucha bien? Te escucho bien, bárbaro. Bien. Buenas tardes a todos mis compañeros. Ahora sí continúo yo. Sí. Me allanaron el camino mis compañeros de exposición, Brenda y Ciro, porque como bien decían ellos, y valga la redundancia, vamos desmembrando los puntos. El punto tercero, que es la continuación a estos límites, son los que yo voy a ir hablando, y Brenda me va a ir pasando las filminas. Bueno, para comenzar mi exposición, vamos a hablar de los límites emergentes a esta relación que se da entre vecinos. Es una relación recíproca de obligación, de respeto, donde el objetivo principal es un racional y económico disfrute para ambos de las cosas y de los bienes que cada uno posee.
Exacto. No precisamente se está hablando de los titulares de los derechos reales, más allá de que ellos sean poseedores y tenedores de estos derechos, sino que más bien se utiliza el inmueble de manera regular, respetándole la libertad y el derecho del otro y esperando también que se respete también la libertad de uno mismo. Se trata más bien, al referirse a estos temas, una cuestión entre vecinos. Especifica así en lo de Kipper, hablaba que es una relación entre vecinos donde se busca racionalmente el uso y el deleite o el disfrute de estos bienes como titulares de derechos reales. En la siguiente filmina podemos ver, van pasando ahí, el análisis que se hace del artículo 1973, donde específicamente se empieza a mencionar las inmisiones o las molestias en las cuales se van a aplicar estos límites. El artículo 1973 dice: las molestias que ocasionan el humo, el calor, los olores, la luminosidad, los ruidos, las vibraciones o las inmisiones similares por el ejercicio de las actividades en el inmueble vecino no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa para aquellas. Según estas determinadas circunstancias, los jueces podrían disponer la remoción, el cese, o inclusive la indemnización de estos daños que esté ocasionando la emisión, para no confundirnos con la emisión de lo que sería una toxicidad en el ambiente, ya sea por el humo o un ruido molesto. La emisión se expande tal vez en un tiempo prolongado o intermitente, cesa y vuelve a continuar la emisión de esta toxicidad en el ambiente, pero la emisión es un estado que surge, ya sea por el humo, por el ruido, por el calor, por los colores, la luminosidad, y se encuentra afectando el ecosistema, ya sea el suelo, las aguas. Entonces de estos tipos de factores de emisión son los que trata este artículo. Entonces es una norma que no solamente vincula las relaciones de vecindad, sino que también va un poco más profundo y se va adentrando a todo lo que tenga que ver con las normas que regulan la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta que inclusive ocasiona un problema a la salud, sin ir más lejos, los sonidos, los ruidos molestos. Entonces es eso lo que trata el artículo 1973. En la siguiente filmina podemos ver cómo dice que los vecinos deben soportar las molestias, pero si estas son razonables. El código también admite el reconocimiento o el ejercicio de un desarrollo, ya sea, por ejemplo, de una empresa, una fábrica que tenga sonidos fuertes. En la zona céntrica aquí de las ciudades podemos encontrar los lugares bailables, donde también hay una determinada cantidad de volumen o de sonido, digamos, en determinados horarios, o tal vez las casas de comidas que producen el olor. O sea, son todas emisiones que uno debe tolerarlas razonablemente, también conociendo el fin o la utilidad. Pero se podría adoptar, si se excedieran, digamos, los límites de esta contaminación, una medida cautelar para su cese, o más bien también una indemnización para los que estarían siendo afectados por esto. Las emisiones son las propagaciones de estos factores que perturban, que son causados por la obra directa del hombre. Entonces debe haber una reiterada molestia o penetración de esta emisión, que es lo que se produce para que pueda uno invocar, digamos, la indemnización o el cese de esta actividad. Debe provenir de un inmueble vecino. Si uno lo está invocando y dice que hay una emisión de un inmueble, tiene que provenir desde el inmueble vecino, y se tiene que tener en cuenta también las actividades que se están llevando a cabo en ese lugar. A diferencia del código anterior, iba a decir el código viejo, anterior al código de Vélez. De Vélez. Sí, el artículo 1973 menciona los elementos que pueden constituir siempre los límites a la vecindad y agrega un elemento fundamental que fue lo que trataron mis compañeros anteriormente, y habla del interés general. Ese es el nuevo elemento que trata nuestro código, en donde es como que se establece una visión mucho más amplia y fundada, porque por sobre todas las cosas, si bien supongamos que estamos hablando de la emisión que puede liberar una roticería o una casa de comidas, y nosotros somos los vecinos linderos,
se va a tener o va a preponderar el interés general de esta situación como para poder equilibrar la situación entre vecinos. En la siguiente filmina podemos observar las pautas que están unas por unas, y le puse la nueva que está incorporada a nuestro código en color gris, el interés general, que son los elementos con los cuales podría valorar el juez a la hora de determinar el cese o la indemnización a causa de la ignición. Y las facultades, vuelvo a mencionar, las facultades pueden ser la remoción de la causa de esta molestia, su cesación directa o una indemnización por los daños causados. Puede también optar por ambas decisiones o por una sola de ellas. Exacto. En la siguiente filmina podemos ver las legitimaciones activas que tienen los sujetos, ya sean poseedores o tenedores. Esto se encuentra en el artículo 1932 y da la posibilidad al poseedor y al tenedor de exigir que se respeten los límites al dominio. Podemos ejercer nuestra libertad, y si bien, como decían anteriormente los compañeros, el dominio se ejerce con un carácter, digamos, definido de autoridad, pero tenemos una limitación que es no avasallar el límite también naturalmente que tiene el otro tenedor de la propiedad de ese inmueble. Entonces, en el artículo 1932 se da una opción de una legitimidad pasiva que se tiene contra quien realiza la actividad molesta, sea o no titular de un derecho real. Es una legitimación que tenemos de poder ejecutar que se cese de manera pasiva, digamos, la molestia o el avasallamiento, podría decir, de otro tenedor, de otro poseedor también de un inmueble que tal vez probablemente lo esté haciendo o ejecutando en el libre ejercicio de su inmueble, pero que está avasallando nuestra libertad. Todas estas causas, los motivos, digamos, que pretenden liberar una acción, digamos, limitando la utilidad o el uso del vecino en la propiedad del inmueble, tienen una prescripción también. No es que uno siempre podría limitar su actividad o poder quejarse tal vez o iniciar una causa en algún momento pasado el tiempo. Tiene una prescripción en el momento en el que uno se la acciona, y es la prescripción de 3 años para poder iniciar una acción. También en el artículo 1977, cercano al artículo que estaban mencionando recién, se puede encontrar, la filmina siguiente está, lo relacionado a las obras y a los trabajos de los inmuebles linderos. Ahí está, en esa instancia. Habla el artículo 1977 de las instalaciones provisorias y de paso, que también se pueden suscitar en una obra, en una construcción, cuando tenés un vecino que está construyendo y necesariamente tiene que pasar, digamos, por tu frente, por tu patio, por tu propiedad, para poder instalar el andamio, para poder ir a trabajar desde ese lugar, digamos, pero para hacer una utilidad o una mejora en la propiedad tuya, en tu inmueble. Entonces este es un artículo que está regulando ese tipo de situaciones o ese tipo de circunstancias, donde habla que el titular de ese inmueble no se puede negar, no le puede impedir el paso, no le puede impedir que los obreros trabajen en esa obra, en la colocación de los andamios, en la estructura, digamos, para la construcción, también teniendo en cuenta que puede existir una indemnización a causa de los daños que ocasionen también ese vecino. O sea, el vecino tiene que abrir las puertas de su casa para que pasen los obreros a trabajar si es necesario, pero también está la responsabilidad de aquel que lleva a cabo esa obra sobre el inmueble lindero de hacerse cargo de alguna indemnización si es que rompe algo, si es que algo se destruye, queda bajo su responsabilidad. Exacto. Y relacionándolo al tema que hablaban recién, esto no se trata de una servidumbre, sino que se trata de una limitación al dominio, una limitación natural que tenemos al ejercer nuestros derechos, pero también respetando la libertad del derecho, digamos, del dominio de nuestro vecino. Exacto. Para que esta limitación no se pueda impedir, el requisito es que sea indispensable la necesidad de poner.
O sea, tiene que ser necesaria absolutamente la necesidad para que entonces uno pueda llevar a cabo este trabajo, esta labor, y debe ser en un tiempo, digamos, determinado, algo transitorio, algo que se construya, que se realice. No es que uno va, instala un andamio, deja un par de chapas y mallas sueltas y se olvida porque tiene la obligación el vecino de soportarlo. Todo es siempre atendiendo, por sobre todas las cosas, el interés general de las partes, en este caso, y también en un tiempo razonable, para poder equilibrar la relación entre estos vecinos. Exacto. En la filmina siguiente podemos ver, bueno, puse en verde nomás arriba, en la parte superior de la filmina siguiente puse un ejemplo, cómo edificar, reparar una casa en la cual se tenga la necesidad de hacer pasar los obreros a personas. Parece algo superfluo hablar de esto, de lo que es el pase de un andamio, pero eso conlleva que vos tengas que hacer entrar personas ajenas que vos desconoces en tu domicilio, y genera toda una incomodidad, o sea que es todo un ambiente difícil para sobrellevar en las semanas o en los meses de trabajo que conlleve, así que es por eso que está establecido, para poder evitar después las complicaciones, la inseguridad misma de poder dejar entrar gente que uno no conoce. Entonces por eso está regulado, no se impide el paso, pero uno se debe hacer cargo absolutamente de los daños que se ocasionan o de las pérdidas que pueda tener este vecino. Exacto. Esos serían los trabajos de los inmuebles linderos. Ahora bien, pasamos a hablar a otro artículo de las vistas. Espérame, antes de continuar con el tema de vistas, una cosa que está mencionada en la filmina, y está bien, pero por ahí no se le da mucha trascendencia, a la prioridad en el tiempo. Dice, por eso la filmina lo dice el artículo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la curtiembre, de las fábricas que trabajan con cuero, aguárdenme un momento. ¿Dónde están las zapatillas negras que me compré? En nuestra pieza. Mi hija se está vistiendo, me está preguntando dónde están sus cosas. Perdón. Bueno, esto es así. Por ejemplo, el caso de las curtiembres, uno puede mencionar justamente que son olores fuertes, por ahí quizás no es la conexidad de ser sí o sí vecino, pero por lo menos residir en la misma zona donde afecte, donde se encuentren afectados, y a su vez, en ese caso, como decía bien la compañera, tendrá en cuenta el juez a la hora de decidir la prioridad en el tiempo y también la necesidad de los usos en sí que tenga la fábrica. Porque yo no me puedo trasladar a un lugar, adquirir una casa, comprar una casa, después quejarme y decir no porque tiene olores fuertes y justamente promover una causa entera judicial en contra de una fábrica que ya estaba preexistente desde hace mucho. Entonces, es importante resaltar la prioridad en el tiempo, porque si yo ya tengo conocimiento de que algo así existe en un lugar, y bueno, tendré que evaluar yo si voy o no voy. Pero sí. Es medio amplio ese de decir, como lo dice el código, la normal tolerancia, porque en realidad no sabemos exactamente cuál es la normal tolerancia, porque dependerá del límite de cada uno, pero lógicamente que se establece una base como para poder articular en relación a eso cualquier tipo de molestia que se pueda generar. Eso nada más, después el resto, bárbaro. Claro. Sí, es como decía profesora, la normal tolerancia puede ser para algunos que no les moleste, que no les perturbe, como para otros puede ser que sí. Yo sin ir más lejos, cuando iba leyendo estos temas, hay muchos temas que me resonaban, digamos, de manera directa. Por ejemplo, porque acá en mi casa hay una chica que utiliza su casa, ahora no vive más acá, digamos, no es más vecina, pero utiliza la casa para hacer como una fábrica de comidas congeladas. Así que hace hervir cebolla todos los días y realmente es feo el olor, y estoy acostumbrada a levantarme temprano y abrir todas las ventanas y ya me acuerdo y no me molesta, no me enoja, no sé, pienso que es un rato, entonces tal vez es mi normal tolerancia o es la barrera del límite que yo la extiendo y la corro, pero sí, probablemente si fueran otros vecinos, yo supongo que sí, que les resultaría mucho más incómodo. Yo cierro, sé cuáles son los horarios de trabajo, inclusive en qué momento hierve la cebolla, en qué momento hierven otras verduras, así que ya me volví experta en poder calcularle, y después de eso ya estoy tranquila.
no me Claro. parece que tenga que confrontar por esa situación, pero sí se da la normal o no tolerancia, digamos. Si fuese en el caso de la doctora Muñoz, yo calculo que ya estaría dando aviso y haciendo tremendo quilombo por la No, vecina. y encima puso estos ventilaciones eólicas que giran y que van sacando el aire, Claro, sí, y sí, te parece que peor te potencia el olor. claro, los extractores para le mí sacan el es olor a peor ella olor. y lo tiran para el... Claro, si fuera un olor a perfume capaz, o de la lavandería no me molestaría, pero no me gusta el olor de la cebolla hervida, o yo lo siento feo, no sé, me parece, pero bueno, es cuestión de cada uno. Sin ir más lejos, cuando estaban los boliches acá en la zona del centro, bueno, yo, mi época, me acuerdo, era el esplendor, pasar por ahí, de última no entrabas a ningún boliche, pero afuera igual había gente, te podías mover, ir de un lugar al otro y podías. Sin embargo, ahora al trasladarse, después de tantas quejas también, lógicamente, de los vecinos, no solamente por el ruido, sino por todas las cosas que sucedían afuera, desde un baño público hasta otras extremidades, bueno, lógicamente se trasladaron, pero sí. Profe, en ese caso de los boliches, ¿se podría dar a la inversa esto que usted dijo, la prioridad en el tiempo? O sea, los vecinos tuvieron primero, después vinieron los boliches. Entonces, Claro, totalmente, sí, 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 sí. porque usted había dicho lo otro al revés, Sí. ¿no? Porque Sí. la Curtiembre estaba primero y los vecinos llevaban. Exacto, sí, 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 sí. No se puede dar a la inversa, ¿no? Sí, totalmente. Es más, yo creo que de tanta moción que hicieron los vecinos, trasladaron a todo el grupo de boliches, quedaron re poco, pero trasladaron a todos más afuera, digamos. Así es, o les obligan a bajar el sonido en determinado horario también. Bueno, en esta filmina, bueno, sí, estamos de las vistas, artículo 1978. Habla, excepto que haya una ley local que disponga lo contrario o determine otro tipo de dimensiones, se establece que en los muros linderos no van a poder tenerse vistas que permitan una visión frontal menor a la distancia que la de 3 metros, ni una vista lateral, o sea, de costado, a menor distancia que la de 60 centímetros. No podrías tener un vecino, ya sea delante, frente o detrás, en tu fondo, digamos, si fuera un departamento de atrás, en la que tengas una ventana, una vista que sea con una distancia menor de 3 metros de la ventana o de la propiedad, digamos, de esa persona, de ese vecino. Exacto. Y en tu lateral, o sea, los vecinos de costado, no podrías colocar una ventana de vista a menos de 30 centímetros de distancia. El objetivo de esto no es solamente volver a limitar, digamos, los límites de la propiedad naturalmente. De 60 centímetros es perpendicular y 3 metros frontal. Así es, 60 centímetros, 30 creo que dije, ya era como muy, muy cercano. Sería, nuevamente el objetivo es limitar, si bien el uso y la propiedad de uno, para que el otro también pueda obtener su libertad, pero al mismo tiempo es proteger la intimidad para que cada uno pueda desenvolverse, desarrollarse en su vivienda con absoluta tranquilidad. Entonces, este artículo regula estas distancias, estableciéndolas con un número exacto, 3 metros, 60 centímetros, pero podría ocurrir otro caso, una ley local, tal vez una ley municipal, que pueda hablar en algún lugar, probablemente en algún municipio, de una distancia distinta, pero bueno, esta es la base o la regla. Se pretende, digamos, respetar estos muros privados, o sea, los muros linderos, que van a hacer privada la intimidad del vecino. Entonces, estas vistas del inmueble son a través de ventanas, ya sean balcones o cualquier tipo de estas ventanas y puertas, balcones, cualquier tipo de apertura que genere la vista, digamos, ya sea en casas, en edificios, en plantas altas. Exacto. Contada siempre desde el límite exterior, como dice ahí el artículo, de la vista que sea, ya sea balcón o ventana. Así es. Bueno, en la siguiente filmina vuelvo a repasar un poquito más de esto, de las clases de vista. Por ahí cuando estaba leyendo, no sé si me pasa a mí o a todos, tal vez en la ansiedad uno quiere leer el artículo y me hablaba mucho de la vista frontal, lateral, de costado, perpendicular, y creo que me faltaban ojos para terminar de imaginarme cómo sería, y después, claro, hice este sencillo cuadro con 2 globos y ahí pude entender. Vista frontal, vuelvo a reiterar, es un vecino ya sea que esté enfrente o detrás, lateral, los vecinos de los costados. Entonces,
Es para especificar esto, de modo que la persona necesita girar hacia el costado de su cabeza para poder ver la ubicación. Era eso, y vuelvo a reiterar ahí nomás en la filmina para que quede detallado la parte de los centímetros, si es una vista lateral o de vista frontal de 3 metros. Exacto, tengan en cuenta lo siguiente, o sea, si es vista frontal quiere decir que es un balcón donde yo puedo salir completa para poder mirar el fondo vecino. Sin embargo, en la vista perpendicular o lateral es que yo simplemente a través de una ventana puedo asomar y ver el fondo vecino. Por eso se reducen lógicamente las distancias, porque en uno es más difícil que en el otro. Claro. Bueno, en la siguiente filmina ya se trata de las luces. Si estábamos hablando de esto de las ventanas, ahora también hablamos de las luces, y no precisamente de una luz eléctrica, sino que este artículo 1970 hace referencia a las luces, a lo que nosotros podríamos conocer o entender como los ventiluz. No sé si les suena a mis compañeros cuando hablamos de un ventiluz. Por lo general se usan en los baños o en algunas casas antiguas también. Antes había en las entradas de las casas, y que son determinadas ventanas, pero que se colocaban a mucha altura, digamos, del límite, digamos, de los 2 metros, que sería la altura de una abertura. Exacto. El artículo dice: excepto que haya una ley local que disponga otra dimensión, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura de la de 1,80 m, que es la medida de la superficie más elevada desde el suelo hasta el frente de la abertura. Exacto. Entonces, volvemos a hablar que las luces se entiende en este artículo a las aberturas que permiten ingresar la luz del aire, pero que no te permiten asomarse. Exacto. Son generalmente de 30 centímetros, hay distintos tamaños hoy en día, pero hay de más o menos unos 20, 30, 40 centímetros. Imposible que uno pueda sacar la cabeza o pretender espiar. Aparte de la ubicación, tiene que ser de gran altura, más de 1,80 m, pero sí te permite o te especifica esto, que se trate de este tipo de abertura o de ventana, digamos. No permite que uno pueda asomarse a espiar, observarle, digamos, por ese lado al vecino. Tal vez inclusive se permiten que sean luces fijas, o sea, que no tenga una abertura, pero sea solamente un ingreso de luz. Exacto. Entonces, hay ahí entonces una distancia que pueden determinar también las leyes locales, o sea, ahí podría haber una diferenciación entre esto que hablábamos recién, de 3 metros, 60 centímetros. Se podría correr un poco ahí esas distancias, teniendo en cuenta qué tipo de aberturas sean, si fuera así, en este caso, un ventiluz. Dice acá en el ámbito de la aplicación, el artículo refiere a que las luces que el vecino puede abrir en un muro lindero, se encuentra en el artículo 2006, y que dice no hace referencia a cualquier muro, se opina y se trata de un muro medianero, o sea, en el límite entre un vecino y el otro, y esto se encuentra en el artículo, en el inciso D, del mismo artículo, donde habla que las aberturas estarían sujetas al régimen de medianería. O sea, se está hablando de un muro del límite entre un vecino y el otro, entre la propiedad de uno y la propiedad del otro. Exacto. Tengan en cuenta que siempre, como bien dicen cada uno de los dos artículos, vista es donde a mí me permite poder asomarme y ver el fondo vecino. Las luces solamente sirven para iluminación o bien también para ventilación. Otra cosita. Sí, siempre se tiene en cuenta desde la superficie máxima, o sea, si hay escalera se tomará desde el último escalón, digamos, ahí el 1,80 m. Bueno, otra acotación, digamos, referente a esto, que bueno, lo mencioné recién, pero puede ser algo más fácil para poder uno imaginarse, estos ladrillos de vidrio que hay ahora, que no precisamente son ventiluces, que entre aire, pero sí entra la iluminación. Esto sí se podría colocar, pero se tiene en cuenta también lo mismo, la ubicación de la altura, para poder siempre promover a la privacidad o a la intimidad y al respeto del otro vecino. Exacto. Después, en la siguiente filmina, hablo de las excepciones, que se encuentra en el artículo 1980, son las excepciones que podrían ocurrir, que podrían darse referente a estas distancias mínimas, y ya que existieran distintos elementos de la intimidad del vecino para que quede resguardada. Entonces, podría haber una excepción
pero siempre resguardando la intimidad del vecino. Dice, las distancias mínimas anteriores no se van a aplicar si la visión está impedida por elementos fijos del material no transparente. O sea, tiene que ser también un material opaco que no esté, digamos, generando una visión clara de lo que se encuentra del otro lado, digamos. Exactamente, por ejemplo, los vidrios esmerilados, o bien la colocación de determinados ladrillos de forma perpendicular, digamos, que no permitan una visión óptima de lo que es el fondo vecino. Sí. Y después, algo que, o sea, tenés la libertad de poder colocar estas vistas para que te ingrese ya sea viento o solamente luz, si fuera un ladrillo de vidrio, pero se encuentra en el artículo 1981 un detalle acerca de la privación de estas luces y vistas. Quien tiene, dice, luces y vistas permitidas en un muro privativo no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, aunque éste lo prive de su luz o de su vista. O sea, tener la libertad de colocar tus ladrillos de vidrio. Yo en la planta alta en casa tengo muchos ladrillos de vidrio y corro el riesgo de que la vecina de lado, o sea, mi vecino cercano al muro perimetral, digamos, quiera levantar un muro y me tape la visión, y yo no puedo ejercer nada en contra de la acción o del derecho y de la libertad que tiene mi vecina. Menos mal que no lo va a hacer, pero existe la posibilidad o la libertad de que ella pueda decidir hacerlo, o sea que uno tiene esa privación también de no poder limitarle el uso natural de su propiedad. Claro, porque el muro privativo, después cuando veamos los tipos de muro, es hasta los 3 metros, entonces pasada esa limitación, lógicamente que el colindante puede elevar su construcción y, bueno, tapar las luces. Tapar tu ventiluz y no. Sí. Bueno, pasamos al artículo siguiente, de árboles y arbustos. Es el artículo 1982. Ese es peor, porque antes por lo menos había una determinada distancia a la que se podía colocar, ahora se suprimió todo y bueno. Ahora queda la opción de que uno, como propietario de ese árbol o arbusto, pueda encargarse de podarlo, pero ahí otra vez volvemos a un conflicto, digamos, mucho más cercano, que lo que esté podando no, o que el vecino intervenga y empiece a podar la planta o el arbusto del vecino porque le ocasiona un impedimento, por ejemplo, si fuera un garage y tuviera que entrar con el auto, le raya las ramas. Un momento, porque sí, se me está para apagar la compu, así que conecto y vuelvo. Me gusta tu forma de exponer la clase, muy buena, muy didáctica. Gracias, compañera, gracias. Claro, la verdad que uno se pone nervioso igual, digamos, entonces... Yo siempre me pongo nerviosa y lo malo que tengo es que por ahí hablo mucho y digo muchas cosas que podría decirla en media hora, digo capaz en 10 minutos, así que, pero bueno, vamos mejorando. Pero lo importante es que se entiende y no es que te vas por las ramas como para hablar de cualquier otra cosa, sino que siempre abocado a lo que estamos dando. Sí. Bueno, ahora ya sí ya estoy ya cercana al fin, así le entrego el mando a mis compañeros. Vamos al artículo 1982. Vamos a referirnos a los árboles, arbustos u otras plantas. Y dice así: el dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causen molestias que exceden de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados, a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo. Entonces, no está especificado una distancia, como decíamos recién. Uno puede tener su planta, su arbusto, pero sí está especificado la normal tolerancia o la molestia por parte del vecino por el ingreso de las ramas o por el ingreso de las raíces que pueden bien levantar el suelo, la superficie del suelo con la fuerza, digamos, si fuese un árbol. Entonces sí se especifica que la responsabilidad es del dueño del árbol y de la rama para poder cortarla, o en su defecto tiene derecho el vecino de exigirle la retiración, digamos, de este arbusto, de este árbol, ya que le genera un impedimento para su ingreso o una molestia. No solamente se da
porque eso dice otras plantas en árboles y arbustos. He visto en muchas casas plantas de tunas, plantas digo, pero ya son árboles, y la verdad que se torna así un tanto riesgoso, no solamente por las pequeñas quiscas que tiene con el soplo del viento que se expanden, sino que también por el cruce natural de la vereda, de la casa de un vecino, y corres riesgos si realmente con ese tipo de plantas que somos más peligrosas o somos más propensos, digamos, a quejarnos por alguna molestia, digamos, de ese tipo, o si tuvieran espinas también. Tendría que exigirse, en ese caso, el vecino sí tiene derecho de poder exigirle que las retire o que las pode. Exacto. En el caso de una tuna, lo tenés que retirar, porque no podés podarla, la podás y va a volver igual a crecer, digamos. Bueno, entonces, la norma no te consagra específicamente una distancia mínima para poder plantar tu árbol, tu arbusto, tu árbol, con la distancia lindera del inmueble del vecino, pero sí se establece la medida de acción, digamos, que tiene uno, o sea, la responsabilidad de poder frenar esa molestia cortándola o podándola o quitándola del paso. Claro. El dueño afectado puede exigir entonces que sea retirado esto, salvo que la molestia sea susceptible de ser evitada simplemente podándolo un poco. También se puede pedir el corte de ramas por completo, que se saque el árbol, y se le faculta al vecino de cortar las raíces cuando han penetrado en su fondo. O sea, vienen unas ramas hacia mi terreno y yo sí tengo libertad y tengo derecho de poder cortarlas por más que no sea mi planta. Exacto. Estoy justificada, digamos, si es que ingresó a mi terreno. También eso me pasa, ingresan las ramas de los árboles de los vecinos y por supuesto que sí, que las tienen que podar y cortar. Sí, por más que haya muros linderos, tenemos que cortarlas porque si no sí se enredan, se mezclan con las plantas, se hace un caos total, parecería una selva. Claro, porque antes por lo menos tenían que estar plantadas a una distancia de 3 metros desde el límite divisorio de cada inmueble. Ahora al no establecer es como que está el muro y al lado el árbol, entonces, claro. O sea, compensa un poco, porque antes había que pedirle al vecino que corte las ramas o que mande a cortar las raíces. Bueno, ahora por lo menos por mano propia uno puede ejercer el derecho y sí. Pero corriendo, por supuesto, todo el riesgo de plantar como propietario, plantar un árbol cercano, ya sea a tu acceso a tu muro perimetral o al del vecino, teniendo en cuenta que las raíces van por debajo y se extienden. Hay raíces que llegan hasta 10, 12 metros, y en los 12 metros vuelve a salir una planta y es de la raíz de ese árbol que está a 12 metros de distancia. O sea que Sí, abogado. Y si el vecino planta en la vereda y después desde el árbol de la vereda le perjudica al vecino del inmueble de al lado, en ese caso... vos podés mandar, en el caso de que te perjudique, sobre todo las raíces, porque bueno, las ramas por ahí uno puede mandar a cortar. Lógicamente que queda a cargo de cada uno, o las corta uno y se evita el gasto, o paga para que se las corten. Pero en realidad el tema de las raíces es lo que muchas veces provoca más daño, porque tapan los desagües pluviales, porque ingresan en las casas y a su vez levantan los pisos, pero se procede de la misma manera. En realidad esto está justamente vinculado a todo lo que sea separativo, o sea, aquellos muros o árboles, mejor dicho, aquellos árboles que estén hechos de arbusto como muro, para generar justamente la división. No habla en específico de los árboles que se encuentren en la vía pública. ¿Por qué? Porque encima de eso se encuentran limitados. Si yo quiero sacar, muchos sacan igual, pero en realidad el procedimiento es llamar a la municipalidad, ellos te dan un turno, vienen, evalúan si se puede cortar, porque determinados árboles no pueden, y recién ahí cobran una tasa, que creo que es alrededor de 3.000 pesos más o menos, para retirarlo. Así es, eso iba a decirle al compañero, que si vos querés cortar un árbol de la vereda, y más si es un árbol grande, corres riesgo de que te multen, y son altas las multas, porque ella no es tu árbol, por más que esté en tu vereda, es un árbol de dominio público, es para de todos, no podés cortarlo, ya lo plantaste, ya creció, ahora vas a tener que pedir permiso para poder sacarlo. Y es un árbol que plantaste probablemente y te está levantando tu patio, te está levantando tu crecimiento,
pero no estás limitado en ese sentido que no están en tu terreno. Claro, Permiso, sí. Acá en Resistencia sí sé que hacen multas, pero también probablemente en una zona que no sea tan céntrica haya gente que corte igual y corra, digamos, el riesgo, que no los vean, tal vez. Exacto. sí, sí, porque la gente a veces lo saca, digamos, porque le hace perjuicio en la casa del vecino que está justamente enfrente. Pero eso de pedir permiso, realmente yo no conozco a nadie que pida permiso, digamos. Pero bueno, Siempre acá damos lo idílico, claro, lo que idílico, sí. deberías. Claro, no, y probablemente por más que uno no tenga ganas de pedir permisos, o pensando, digamos, si es mi vereda, es mi árbol, llega un momento que si es un árbol de tamaño importante, uno tiene que pedir que venga la cuadrilla, digamos, municipal, Sí. porque están enlazados en los cables de luces, de la conexión, entonces es un riesgo, entonces mejor ellos cortan, ellos se hacen cargo, si se te rompe un cable del internet, ellos tienen que hacerse cargo rápido de solucionarlo. Si uno lo hace, no vas Bueno, a nosotros correr. somos muy pro obviamente, dentro de los límites lógicos, de dar aviso, de denunciar determinadas cosas, pero no a la magnitud de hacer problemas, digamos, porque lógicamente siempre lo hablamos primero con el vecino. Pero hay algo muy raro que pasa acá enfrente y me llama poderosamente la atención porque de manera informal después le voy a sacar una foto y les voy a pasar, porque es increíble que una persona pueda estar viviendo así. Tienen el poste de teléfono, me parece que es, donde ellos colocaron una cámara que tiene visión a la entrada de la casa, pero el poste, no les miento, el poste que anteriormente estaba así para estar al ras de la abertura, digamos, de la casa, de la puerta, ahora el poste está así sobre la puerta, entonces la cámara filma, creo que un poco más que el final de la casa sobre la vereda. Yo sinceramente no entiendo cómo pueden vivir así, porque no llega a caer ni llega a obstaculizar la salida, pero digo, en cualquier momento eso cae. Sí. Pero bueno. Veremos qué sucede. Sí. Bueno, eso era referente a lo que se conoce como árboles y arbustos, o todo lo que tenga que ver relacionado a las plantas, que se encuentran tachado, tipificado en el artículo 1982, entonces. Exacto. Y después ya le toca a otros compañeros, si están librados, ahora sí, le toca el siguiente punto a mis compañeros. Bien, Muchas gracias, claro, se entendió súper. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la vivienda. Bueno, comenzamos. Haciendo una breve introducción, voy a hablar que el derecho al acceso a la vivienda es un derecho humano reconocido por diversos tratados internacionales, y esto justifica la legislación argentina a proteger lo que es un inmueble destinado a vivienda familiar, estableciéndose que no podía ser embargado ni ejecutado, y que en la Constitución Nacional hiciera referencia a la protección de la vivienda integral de la familia y a la defensa del bien de la familia, está en el artículo 14 bis. La protección estaba regulada mediante un régimen de bien de familia en la ley 14.394, y el nuevo Código Civil y Comercial sustituye lo que es esta ley del régimen de bien de familia con un capítulo especial que está dedicado a la vivienda en los artículos 244 a 256 del Código Civil y Comercial. Da un concepto. Se entrecorta un poco la conexión, por lo visto que es. Sí, mi internet anda bastante... Bueno, anteriormente estaba la ley, creo que eso habrás dicho. Anteriormente estaba regulado por la ley 14.394, que fue derogada, y posteriormente fue incluido dentro de nuestro Código Civil y Comercial. ¿Llegaron a escuchar lo que dije? A partir del artículo 244 al 256 o 57.
No sé, creo que eso era lo que estabas diciendo, que antes estaba regulado en la ley y después fue derogado, ¿o no? Sí, sí, eso es lo que establece. Ah, bien, porque se entrecortó todo. Bueno, en la siguiente filmina está lo que es el concepto en el capítulo 3 del Código Civil, Código Civil, que habla sobre la afectación de vivienda. De acuerdo con el artículo 244, puede afectarse a este régimen un inmueble destinado a vivienda, ya sea por su totalidad o hasta una parte de su valor. Eso es lo que establece. También se puede afectar un inmueble rural que no exceda de la unidad económica, de acuerdo con lo que establezca las reglamentaciones locales que está establecida en el artículo 256. También habla sobre lo que es inscripción y afectación total o parcial. Lo que es inscripción, la afectación debe inscribirse en el registro de propiedad y de inmuebles según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional de Registro Inmobiliario. Con lo que es la afectación total o parcial, la afectación puede ser, bueno, por el total o hasta una parte del valor del inmueble, y en lo que decía la ley 14.394 solo podía ser afectado el total. Ahí hay una diferencia que se estableció con el nuevo artículo 244, que la afectación total era en la ley 14.394 y ahora se agregó que puede ser parcial también el valor del inmueble. Exacto. También dice que no se puede solo de ellos. Dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento, considerándose afectado al inmueble constituido en primer término. Esto es lo que habla sobre lo que es la afectación a viviendas. En la siguiente filmina se establece lo que es quién puede solicitar la afectación. Se habla sobre los legitimados. El artículo 245, los legitimados pueden solicitar la afectación, o sea, estos pueden ser el título registral, y si el inmueble está en condominio, o si son varios titulares, deben solicitar todos los cotitulares conjuntamente. Exacto. También está el testador, por un acto de última voluntad, un testamento. En este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o el Ministerio Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Después tenemos la afectación también puede ser recibida por el juez a petición de las partes, en la resolución que atribuye la vivienda en juicio, puede ser de divorcio, o en el que resuelve las cuestiones sobre conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o de capacidad restringida. Después, en la siguiente filmina, habla sobre lo que son los beneficiarios. Y acá establece a quiénes beneficia la afectación a vivienda. En el artículo 246 te da una lista, por así decirlo, donde establece esto, que puede ser el propietario constituyente, su cónyuge, sus convivientes, sus ascendientes o descendientes. También puede ser, en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado con que convivan con el constituyente. Y acá hay una modificación importante que hay que hacer, dado que en la ley 14.394 se exigía la existencia de familia para establecer el inmueble, ya que se protegía la vivienda familiar. Ahora se permite lo protegido a la vivienda, sea familiar o no, lo que se refiere es a la vivienda en sí.
y por otro lado porque se toma en cuenta que en la realidad actual hay muchas personas que viven solas. Después habla sobre lo que es habitación efectiva. Debe existir habitación efectiva del inmueble. Esto está conformado en el artículo 247. Es requisito que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. Puede ser el mismo propietario constituyente, ya que el código lo admite como beneficiario, y en todos los casos, para que los efectos subsistan, basta con que uno de ellos permanezca en el inmueble. También se habla en el artículo 248 lo que es la subrogación real. La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y los importes que la sustituyan en concepto de indemnización o precio. Claro, ese es en el caso de reemplazar una vivienda por otra, porque siempre en este régimen se puede colocar una sola vivienda bajo el régimen de... La subrogación real lo que es la subrogación real implica el cambio de una cosa por otra. En este caso es el cambio de un inmueble afectado a vivienda por otro inmueble adquirido que pasa a ocupar su lugar como inmueble afectado. En la siguiente filmina habla sobre los efectos. Para determinar si las afectaciones oponibles de los acreedores debemos distinguir si la deuda es anterior o posterior a la afectación. Claro, en realidad es en la filmina anterior, y sobre todo porque por eso es la causa de la existencia de este tipo de régimen de afectación de inmueble. Bueno, para determinar si la afectación es oponible a los acreedores se debe distinguir en lo que es anterior o posterior a la afectación. Si la deuda es anterior a la afectación, no se puede oponer a los acreedores, y esto, a pesar de la afectación, podrán embargar y ejecutar la vivienda. Y si su deuda es posterior a la afectación, la vivienda afectada no puede ser ejecutada, salvo en los casos de excepción mencionados en el artículo 249. Bueno. También se establece que aunque la deuda sea posterior a la afectación, la vivienda podrá ser ejecutada en los siguientes casos. A. Si la deuda es por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que se agravan directamente al inmueble. B. Si la deuda tiene garantía real sobre el inmueble, por ejemplo una hipoteca. Si la deuda tiene origen en construcciones o mejoras en el inmueble, o si la deuda es por las prestaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Solamente en esos casos, sí. Claro. Los acreedores sin derecho a pedir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, ni tampoco sobre la indemnización o precio que la sustituyan, aunque sean obtenidos por subasta judicial. Está ordenada en una ejecución individual o colectiva. Y si el inmueble se subasta y queda remanente, este se entrega al propietario del inmueble. Exacto. En la siguiente filmina habla sobre lo que es los frutos. Los frutos que produce el inmueble afectado son embargables y ejecutables si no son indispensables para satisfacer la necesidad de los beneficiarios. También habla sobre lo que es la transmisión de vivienda afectada. El inmueble afectado no puede ser objeto de legados o mejoras testamentarias, salvo que favorezca al beneficiario de la afectación. Para vender o agravar el inmueble, el constituyente necesita la conformidad del cónyuge o del conviviente. Si éste se opone, falta o es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o agravamen requiere autorización judicial. Después, lo que es el régimen de impuestos y honorarios,
que está en el artículo 252 y 254, habla sobre lo que es impuestos y lo que es honorarios. Impuestos, dice que la vivienda afectada está exenta del impuesto de transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la República. Si esa opera a favor de los beneficiarios y no se desafecta en los 5 años posteriores de la transmisión. Los honorarios a pedido de los interesados, si en los trámites de constitución intervienen profesionales, sus honorarios no pueden exceder en conjunto el 1% de la evaluación fiscal, y en el juicio sucesorio del titular de la afectación y en los concursos preventivos y quiebras, los honorarios no pueden exceder del 3% de la evaluación fiscal. Y bueno, después habla sobre lo que es la desafectación y cancelación de la inscripción. Lo que dice es que la desafectación del acto por el cual se deja sin efecto la afectación del inmueble y cesan sus efectos legales se lleva a cabo cancelando la inscripción en el registro. De acuerdo con el artículo 255, la desafectación y cancelación de la inscripción proceden lo que es a la solicitud del constituyente. Si está casado o vive en una unión convivencial inscripta, se requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente. Si este se opone, falta o es incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser autorizada judicialmente. A solicitud de la mayoría de los herederos, también lo que menciona, si la Constitución se dispuso por testamento, excepto que nadie medie con disconformidad del cónyuge, subsiste. Del conviviente inscripto o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más conveniente en el interés de ellos. A instancias de cualquier interesado o de oficio, o sea que si no subsisten los recaudos previstos para la afectación, por ejemplo que nadie habita el inmueble, o fallecen constituyentes y de todos los beneficiarios. En caso de la expropiación, reivindicación o venta judicial con los límites indicados en el artículo 249. En el artículo 253 habla de lo que es deberes de autoridad de aplicación, y dice que la autoridad administrativa debe presentar asesoramiento y colaboración gratuita a los interesados a fin de concretar los trámites relacionados con la constitución, inscripción y cancelación de esta afectación. Exacto. Lo importante de esta ley es saber por qué se crea, o sea, de la ley en realidad que da base a esto de la modificación del código que después se los incluye. Justamente para la protección en relación a los acreedores, saber quién puede constituir y en favor de quiénes. Es importante el tema de habitar en el lugar del inmueble donde se encuentra sometido al régimen a este régimen, y a su vez saber el alcance que tiene y en qué caso sí puede requerirse el pago de la deuda o efectuarse a través de estos medios que avala el artículo que dijo anteriormente la compañera. Eso es lo importante sobre esta ley, por el tema de los honorarios y demás. En el caso posterior que ustedes requieran aplicarlo ya cuando ejerzan, van a volver seguramente a la ley, pero por el momento es importante que ustedes sepan eso. Y bueno, en la siguiente filmina se hace lo que es una diferencia fundamental en lo que es este régimen entre lo que es la ley 14.394 y el nuevo Código Civil Comercial. Esto es muy importante. En los fundamentos del anteproyecto, los redactores señalan como modificaciones importantes lo que es lo siguiente. A. Se autoriza la constitución del bien de familia a favor del titular del dominio sin familia, atendiendo a la situación cada vez más frecuente de que las personas viven solas. Se permite que el bien de familia sea constituido por todos los condominios, aunque no sean parientes ni cónyuges. La B habla sobre lo que es la afectación, también puede ser decidida por el juez
a petición de partes, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que se reservan las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Y también se amplía la lista de lo que son los beneficiarios al conviviente. También lo que se prevé expresamente lo que es la subrogación real, reclama por la doctrina y recogida en diversos pronunciamientos judiciales que permiten adquirir una nueva vivienda y mantener la prestación, así como acceder a la protección, a la indemnización que provenga del seguro de la o de la expropiación. Y por último, se resuelven problemas discutidos de la doctrina, que son la situación de quiebra, adoptándose el criterio según el cual el activo liquidado pertenece solo a los acreedores anteriores de la prestación, y si hay remanente, se entrega al propietario. La admisión de la retroprioridad registral, que antes se remite a las normas de la ley registral, que así lo autorizan, y la inoponibilidad de los créditos por experiencia en las propiedades horizontales y los créditos alimentarios, etc. Exacto. Bien. Y bueno, después ya se concluye esta parte y sigue mi compañera. Bien. Profesora, a mí me tocaría la venta de lotes a plazos, pero tengo una compañera que se tiene que retirar, así que le voy a ceder a ella. Bien, bárbaro. Y después continuar. Oye, a mi compañera se me podía dedicar un poquito, No hay problema. pero nada más por eso. Bueno, yo voy a hablar de la ley 1737, que es la introducción al dominio nacional sobre la propiedad de la sociedad tendencia de las naturales. Es una ley que se sancionó el 22 de diciembre del año 2011, fue promulgada el 17 de diciembre del año. Esta ley rige en todo el territorio argentino y debe ser observada por las distintas autoridades, ya sea el gobierno federal, el gobierno provincial y el municipal, y se aplica a personas físicas o jurídicas que posean terrenos, ya sea de ellos o de otras personas, y sea para uso o para colaboraciones agropecuarias, forestales, turísticas, entre otras. Bueno, entenderemos por tierras terrestres o puede ubicarse fuera de la región urbana, independiente de cuál sea su autorización o el destino de la persona naturales. Esta ley tendrá como objeto principal determinar la titularidad, la característica y la naturalización de la posesión, ya sea de cualquier título o posesión de derechos terrestres, y establecer la regulación y la nacionalidad del dominio, y además de regular respecto de las personas extranjeras que se encuentran y que la ley pero dejar la compañera en un rato. Entenderá la titularidad extranjera sobre la adquisición, pertenencia o opción de derechos accesorios que se hagan a favor de personas que se hacen jurídicas, la principal característica que sean extranjeras, ya sea o no, territorio de la Argentina, aquellas personas físicas o jurídicas que sean parte de una asociación, de una sociedad o una cooperativa extranjera, ya sea ella experiencia en la realidad de socio o simplemente actúe en función. Para regular todo el sistema se añade la modalidad, por ejemplo, el registro nacional de tierras y la capacidad de generar un criterio judicial junto con el criterio de agricultura de la ley de derecho a la nación, el cual tendrá como principales funciones de guardar toda esta información de ampliamiento y datos que haga y que se aplique para las personas extranjeras. Y debido a los certificados de intervención de todo acto para la experiencia de propiedades que debiera ser realizado mediante el órgano o mediante la autoridad judicial competente. Además, mediante el decreto de la Generalidad de 274 del año 2012, que en cualquier decreto de la Generalidad se hace implementar se creó el Consejo Interministerial de la Carrera, que tiene como principal función obviamente el cumplimiento de la ley, además de realizar la política
entre las partes nacionales, destacar la colaboración de las distintas administraciones, ya sea centralizado, descentralizado, digital, de las provincias, y por último determinar la equivalencia de la superficie. Exacto. Yo les voy a compartir un PowerPoint después en el campus, que es justamente sobre qué porcentaje se encuentra en manos extranjeros. Lógicamente esto regula hasta un 30% que esté en manos de un mismo titular extranjero, pero a su vez es bastante minucioso. Estaba en la página de la Nación y está interesante porque muestra por provincias cuál es el porcentaje científico que